Bien, jóvenes, muy buenos días. En la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio con el método de balanceo de óxido-reducción o método redox. Tenemos expresado en la parte superior en qué va a consistir la ecuación que nosotros vamos a balancear, y en esta primera parte he decidido que miremos los pasos detallados de cómo vamos a operar en este tipo de ejercicios y en este tipo de método que ya les decía que interfieren reacciones de óxido reducción, y vamos a comprender pues de qué se trata. ¿Listo? Entonces, el primer paso que vamos a hacer, chicos, o el primer paso que se hace en este método, es que vamos a establecer cada elemento de los que está expresado en la reacción con qué número de oxidación están trabajando en este caso. ¿Listo? Eso es lo primero, establecerlo, lo colocamos en la parte superior y establecemos el número de oxidación con el que trabajan. El segundo paso, chicos, es que después de haber colocado esos números de oxidación, vamos a sacar unas semireacciones. ¿Cómo sacamos esas semireacciones? Pues vamos a ver los números de oxidación que cambiaron en reactivos y en productos, y vamos a hacer como unas reacciones más chiquitas para poderlo trabajar, ¿sí? Dentro de esa reacción grandota. El tercer paso es que vamos a desarrollar unas operaciones matemáticas en donde vamos a ver cuál fue el movimiento de electrones, la pérdida o la ganancia de electrones, y finalmente cuando nosotros hagamos ese emparejamiento, entonces vamos a volver a la reacción original y vamos a colocar los coeficientes y vamos a ver si efectivamente nuestra ecuación nos quedó balanceada o si debemos terminar con el método de tanteo. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con cada uno de los pasos. Bien, chicos, entonces vamos a ver, yo les voy a enseñar en este caso, en este tipo de ejercicios, vamos a ver que en el método de óxido-reducción hay diferentes formas, dependiendo del medio en el que se desarrolla, que era lo que yo les pone a investigar, si es un medio ácido o un medio básico. Pero en este tipo de ejercicios yo les voy a mostrar dos formas en las que se puede hacer, o una forma que es más resumida, pero es necesario que veamos como el concepto químico general para que podamos entenderlo. Entonces, como decíamos, el primer paso es colocar los números de oxidación con los que trabaja cada elemento. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Nosotros ya hemos trabajado con números de oxidación y vamos a colocar esos números de oxidación con los que son muy comunes, que son muy frecuentes, con los que nosotros hemos trabajado. Por decir, vamos a empezar con los hidrógenos, ¿cierto? Los hidrógenos nosotros ya sabemos que trabajan con un número de oxidación +1. Entonces acá en la parte de arriba vamos a colocar +1. ¿Listo? Veamos si hay otro hidrógeno. Entonces también le colocamos que trabaja con +1. Y aquí tenemos otro hidrógeno, entonces también le colocamos +1. ¿Listo? Ya llenamos los hidrógenos. Ahora hay otro elemento que es muy común, que nosotros ya sabemos que siempre trabaja con un número de oxidación que es -2. Entonces vamos a colocarlo, como es el caso del oxígeno. Entonces en este caso colocamos -2. Acá no tenemos, acá colocamos -2 y acá colocamos -2. ¿Listo? Creo que no tenemos ningún otro inconveniente. Ahora, chicos, cuando un elemento se encuentre en su fórmula molecular, es decir, se encuentre solito, ese elemento en este tipo de reacciones siempre va a trabajar con un número de oxidación 0 o siempre va a trabajar con 0. ¿Listo? Como es el único elemento que está solito, que es el azufre, está solito, entonces a ese le vamos a colocar siempre el 0. Ahora, ¿qué nos falta, chicos? En este caso nos falta acá el nitrógeno, acá nos falta el azufre y acá nos falta el nitrógeno. Entonces vamos a ver, vamos a hacer los que tenemos, que son mucho más sencillos, que son estos dos, y dejamos al final este para analizarlo mejor. En este caso, chicos, recordemos que nosotros habíamos visto cuando vimos nomenclatura que siempre nos debe dar 0 la suma de los dos elementos, y que hay una parte positiva y hay una parte negativa. En este caso,
como no hay subíndices y como este elemento que es el oxígeno está trabajando con -2, el nitrógeno trabajaría con +2. ¿Listo? De tal forma que +2 más -2 me da 0. Ahora, chicos, en este caso tenemos el hidrógeno tiene un subíndice 2, pero está trabajando con +1. Entonces, 2 más 1, como si multiplicáramos este 2 por 1, nos da 2, ¿cierto? Y como aquí no tenemos ningún subíndice, quiere decir que en este caso el azufre estaría trabajando con +2, perdón, con -2. Recordemos que siempre la parte positiva y la parte negativa. Con -2, ¿por qué? Vuelvo y les repito, porque la idea es que esta suma nos dé 0. En este caso -2, y aquí al multiplicar 2 por 1 nos quedaría +2. +2 menos 2 da 0. ¿Listo? Entonces, en este caso ya tendríamos, digamos que nuestros compuestos con los números de oxidación de tal forma que nos dé siempre 0. Pero nos falta este chicuelo, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos 2 por 3, 6, ¿cierto? Mírenme, 2 por 3, 6. Es decir, acá tendríamos -6. Pero en este lado, el hidrógeno, tenemos +1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos ningún subíndice. Entonces, necesitamos, recordemos que nos dé 0 al final. Entonces, ¿qué número tendríamos que sumarle al +1 para que nos dé con el -6, 0? Pues en este caso sería +5, ¿cierto? Porque +1 más 5 menos 6, eso me da 0. Entonces, el nitrógeno en este caso trabajaría con +5. ¿Listo? De pronto ahí lo tenemos un poquito corridito, pero estamos hablando en este caso del nitrógeno trabajaría con +5. Listo, chicos, entonces hemos terminado de colocar todos los números de oxidación, ¿sí o no? Listo. Entonces hemos cumplido con el primer paso. Vamos ahora a ir con el segundo paso. Recordemos, chicos, que dijimos que el segundo paso es como sacar semi-reacciones, es decir, mucho más pequeñas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer solamente con los elementos que cambiaron su número de oxidación. ¿Listo? Solamente con esos elementos. Por decir, aquí el nitrógeno tiene +1 y después tiene +1. Entonces, el hidrógeno es constante, no cambió. Pero en el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene un +5. Y acá, en los productos, tiene un +2. Es decir, que con el nitrógeno sí hubo un cambio. Entonces, vamos a colocarlo acá. Dame un segundo. Vamos a colocarlo acá. El nitrógeno tenía un +5, mírenlo acá, +5, y pasó a ser un nitrógeno que trabaja con +2. ¿Listo? Voy a correr esto un momentico. Bueno, no vamos a dejarlo ahí ahorita. Si quieren, corremos esta línea. ¿Listo? Y ahora, lo mismo, el oxígeno con -2 y acá el oxígeno con -2 no cambió. Pero sí acá tenemos que el azufre, acá trabajó con -2 y en este caso, miren, el azufre está trabajando con 0. Entonces, también cambió, es decir, que ese también lo vamos a poner acá. El azufre estaba trabajando con -2 y se fue a trabajar con esta oxidación 0. ¿Listo? Entonces, vamos a cuadrar estas mini reacciones para poder desarrollarlo. Lo primero que debemos decir, chicos, es, vamos a cambiar esto un poquito para acá. Lo primero que tenemos que establecer, chicos, es qué es el sentido como tal de este tipo de método, que es lo que hemos estado nombrando, y que incluso vimos unas exposiciones acerca de eso, y es las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción. Y estos procesos, chicos, están relacionados, estas reacciones están relacionadas directamente con la transferencia de electrones. ¿Listo? Entonces, cuando un átomo recibe un electrón,
este se ve reducido pues por el estado de oxidación, hace que se vuelva más negativo cuando recibe ese electrón, ¿cierto? Pero cuando pasa todo lo contrario y ese átomo pierde, o sea, pierde un electrón, entonces cambia ese estado de oxidación y se vuelve más positivo. ¿Por qué? Porque perdió carga negativa. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un caso de oxidación. Y cuando ese átomo gana electrones, quiere decir que se vuelve mucho más negativo, estamos hablando de un proceso de reducción. ¿Listo, chicos? Entonces, para que tengamos